¿Qué tal? Buen día. Yo soy John Suárez, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá, de la asignatura Software Educativo, y hoy les vengo a hablar sobre algo llamado de la metodología de Álvaro Galvez Panqueo. Entonces, comencemos. ¿Quién es Álvaro Galvez? Bien, este es un ingeniero en sistemas de toda la parte de computación, es actual profesor titular de la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá. También es autor de un libro llamado Ingeniería de Software Educativo, entre otros ha escrito. Es magíster y doctorado también en todo lo que tiene que ver con la informática. Aparte de esto es asesor internacional, es investigador, consultor, es innovador en todo lo que tiene que ver con esta rama de software educativo, eh, tanto de ingeniería como de pedagogía. Él se basa muchísimo en esas cosas y ha dado grandes aportes al mundo en esto. Las características de esta metodología es que tiene que ver como una problemática y a esta problemática hay que darle una solución utilizando material educativo computacional. Es decir, que hay que utilizar una aplicación o un programa para desarrollar esa problemática o esa necesidad que se da ahí en el campo. Entonces, él plantea para esto un esquema que lo divide en cuatro fases. Como lo podemos ver aquí, primero está análisis, después va diseño, después desarrollo y por último hay una prueba piloto. Dentro de esta prueba piloto también hay una prueba de campo. Entonces, esa es la división que él hace en estas fases, en estas cuatro fases. Pero vamos a estudiarlas una a una. Entonces tenemos aquí la fase 1, que es de análisis, y tenemos como cuatro componentes, por decirlo así, donde hay de consulta a fuentes de información apropiadas, análisis de posibles causas a estos problemas detectados, análisis de alternativas de solución y establecimiento del papel del computador. ¿Esto qué quiere decir o qué encontramos en esta fase 1? Encontramos de que tenemos que mirar la necesidad o problema que hay en nuestro entorno, ya sea social, la parte educativa, la parte de trabajo, ¿sí? Entonces hay que mirar cuál es la necesidad que se está viviendo en esa población. Después de eso, se mira las características de la población, es decir, la edad, la parte físico-mental, la parte de actitudes, el nivel educativo. Se empieza a analizar toda esa parte de la población, todas las características. Y también debe haber una enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo va a ser esa enseñanza-aprendizaje para esta población? También encontramos allí el papel del computador. Entonces, cuando se encuentra la necesidad, también se debe encontrar el computador para empezar a trabajar, qué características debe tener este computador para empezar a trabajar esa aplicación o este programa. Ya en la fase 2 encontramos algo que se llama diseño de la aplicación. Aquí encontramos cinco componentes, que está el diseño de este material, el diseño educativo, el diseño de comunicación, el diseño computacional y la preparación y revisión de un prototipo. ¿Qué quiere decir con esto? En el diseño educativo es establecer cuál va a ser la enseñanza o cuál va a ser esos refuerzos. Es decir, cuál va a ser esa metodología en el diseño educativo, con qué metodología nos vamos a indagar o con qué metodología vamos a llevar esa aplicación y por qué lo vamos a hacer. En la parte de comunicación, como bien lo dicen ahí, es la interfaz. ¿Cómo va a ser esa interfaz? Es decir, el usuario programa. Y aquí tenemos que plantear un bosquejo de ese programa, que sea amigable, que sea flexible, que sea agradable ante la población que vamos a llevar esa solución. Entonces, tenemos que plantear bosquejos de cómo va a ser más o menos ese prototipo, esa preparación, esa aplicación. Ya en la parte computacional, hay que definir cómo va a ser, si esa aplicación, el programa va a ser privado, va a ser público, va a ser colgado en la red, durante qué tiempo. Entonces, tenemos que saber también unas características para este diseño computacional.
En el desarrollo de prototipo ya encontramos 4 componentes. Dice que está el desarrollo de este material educativo, la documentación de este material, la revisión de unos expertos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esta frase, con esta fase del prototipo? Y es que se implementan en esa, qué programa se va a manejar, qué programa de programación es Java, HTML, bueno, en fin, hay muchísimos programas. Entonces, sobre qué lenguaje vamos a desarrollar este programa o aplicación. También en la parte de aplicación hay que mirar cómo va a ser, si va a ser portable, si va a ser libre, durante qué tiempo, las facilidades de desarrollo, la parte de programación, el lenguaje, qué tan fácil, qué tan difícil va a ser para que otros también lo hagan, lo implementen. También hay que mirar eso. Algo también importante en esta fase 3 es la revisión de algún experto, es decir, alguien que trabaje en la parte de informática, un ingeniero, un estudiante, y también con la parte pedagógica, porque ellos allí miran esta aplicación, este programa, y nos dan también a nosotros soluciones. Hay que cambiar esto, no hay que cambiar, hay que mejorar, esto no, de pronto no puede ir aquí. Entonces es importante que los expertos miren este programa. Ya en la fase última, la fase 4, se denomina evaluación, y aquí hay dos componentes, una que es la prueba piloto y la otra prueba de campo. En la prueba piloto encontramos algo que se llama preparación, desarrollo y análisis de los resultados y la construcción de un manual de usuario. Entonces, como se dice, prueba piloto es un antes de salir al campo, a la prueba real como tal. Entonces, en esta prueba piloto se dan detalles mínimos, se consignan detalles pertinentes para el buen desarrollo de la aplicación. Y ya cuando pasamos a la prueba de campo, entonces eh, se obtienen análisis de esos resultados. Cuando ya la población está con esa aplicación, ese programa, entonces lo que se hace es analizar cómo lo hace, si se le facilita, si no se le facilita desarrollar ese aprendizaje de enseñanza, cómo es la interfaz, qué tan difícil es, que si es fácil o no. Y entonces es allí donde Panqueva dice que se crea el manual de usuario al final, porque se mira la competencia, el conocimiento previo, la habilidad que tiene este usuario para con el programa, y desde allí se crea este manual de usuario que es bastante, eh, diría yo, raro, ¿no? Que un manual de usuario se haga al final de un programa y no al principio como se debe hacer. Pero entonces esto es un reto también, obviamente, para hacerlo al final y ver las capacidades del usuario. Es bastante interesante verlo de esta manera. No siendo más, esas son las 4 fases que plantea Panqueva. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.